Dios los bendiga, mi nombre es Ricardo Ramírez y en esta ocasión quiero mandarle un saludo al profesor José Juan Sosa Morales de la Universidad Logos y tenemos una asignación muy preciosa acerca del libro de los Hechos, hablar de la persona y obra del Espíritu Santo, una asignación tan hermosa que me fascinó y bueno, vamos a dar inicio acerca de esa asignación basados en los libros de los Hechos y algunos libros que nos recomendaron que pues estudiáramos. Entonces, para introducirme, primeramente quiero poner como base Hechos capítulo 1, versículo 8. Y así dice la escritura según la Biblia de las Américas. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Mire qué importante recomendación acerca de que iban a recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre ha operado desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero hay una relevancia tan importante en el comienzo de la iglesia, especialmente lo especifica Lucas en el libro de los Hechos. Y es bien relevante porque en el auxilio del Espíritu Santo, yo creo que no se hubieran hecho los milagros que se hicieron y sobre todo la evangelización desde Jerusalén hasta Roma. Fue tan vital la obra y la persona del Espíritu Santo para que el Evangelio se extendiera hasta Roma y posiblemente hasta España, porque Pablo quería ir hasta España. Bueno, entonces para introducirme, el título es El rol del Espíritu Santo en la iglesia primitiva y su relevancia actual. Y quiero leerlo rapidito porque no tengo mucho tiempo, son solamente 10 minutos máximo. Y quiero leer rápido la introducción. El libro de los Hechos presenta la obra continua de Jesucristo a través del Espíritu Santo en la vida de la iglesia primitiva, desde el Pentecostés hasta la llegada del Evangelio a Roma. Lucas muestra el crecimiento y la expansión de la iglesia. No fue producto únicamente del esfuerzo humano, eso es muy importante, sino la dirección soberana de Dios. Entonces, el conocimiento, el estudio es vital, pero sin la obra del Espíritu Santo, yo creo que no se hubiera llegado al cometido como lo relata el historiador Lucas en el libro de los Hechos. Pero bueno, entonces vamos a tratar acerca de 5 puntitos, ojalá me dé tiempo. El primer punto que quiero desarrollar con ustedes es el Espíritu Santo en el establecimiento de la iglesia. Mi texto base para hablar el Espíritu Santo en el establecimiento de la iglesia es Hechos 2:4. Muy importante ese versículo que muchos se lo saben hasta de memoria. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Esto es muy importante porque tanto la promesa que les dio Jesús y aquí ya el cumplimiento de la promesa en el libro de los Hechos es muy importante porque ahí empieza la expansión. Anteriormente los apóstoles estaban como cohibidos, estaban como miedosos y no querían predicar el Evangelio, pero después, cuando vino ese revestimiento de poder del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hablar y a evangelizar sin temor alguno. Y ustedes saben ya la historia del día de Pentecostés, como Pedro valientemente se levanta y empieza a predicar el Evangelio con un poder tan tremendo. A través del Espíritu Santo es muy importante la obra y la persona del Espíritu Santo actualmente también en la iglesia, pero en la iglesia primitiva eso fue pues el avance para el Evangelio. Muy importante eso. Entonces, el primer punto dice, antes de Pentecostés los discípulos estaban llenos de temor e incertidumbre. Sin embargo, en Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo descendió sobre ellos durante la fiesta judía Pentecostés. Este acontecimiento representa el nacimiento visible de la iglesia y el inicio de la expansión del Evangelio con poder. Punto número 2, el Espíritu Santo y la valentía de los apóstoles. Decíamos que antes ellos eran temerosos y no predicaban el Evangelio, incluso estaban ahí reprimidos y escondiéndose, pero después del capítulo 2 fue totalmente diferente. Y aquí tenemos algo muy importante. Según Hechos, el capítulo 4, versículo 31 dice así, cito, y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban reunidos tembló
y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y bien importante esto, y hablaban la palabra de Dios con valor, con valentía. Anteriormente no querían ni siquiera salir, pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo, con el revestimiento del poder del Espíritu Santo, ellos, a pesar de lo que les habían amenazado de no hablar de Jesucristo resucitado y etcétera, pero a ellos no les importó. Dice, es menester obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres, pero eso no lo hubieran hecho sin el poder del Espíritu Santo. Mire qué interesante es la persona y obra del Espíritu Santo. Me detengo aquí, quizás se me va a ir el tiempo, pero es importante. Anteriormente, en el antiguo pacto, venía el Espíritu Santo sobre reyes, sobre algunos profetas, pero el Espíritu Santo no se quedaba permanentemente. En Hechos capítulo 2, después ahí viene la promesa y el Espíritu viene para quedarse permanentemente sobre la iglesia, y ahora la promesa era que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne, no solamente para el pueblo judío, sino también para los gentiles y para todo miembro de la iglesia. Ahora dice la Escritura en Corintios que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Es muy importante la persona del Espíritu Santo, que le demos relevancia, que nos ayude a dirigirnos en cómo nos comunicamos cuando predicamos el Evangelio, en todos los aspectos, no solamente en eso, en nuestra casa, los jóvenes que están aquí, mis hijos que van a la escuela. Es bien importante que le den la preeminencia al Espíritu Santo, que los guíe, etcétera, etcétera. Entonces, otro punto muy importante es acerca de la expansión del Evangelio hacia los gentiles. Uno de los momentos más importantes del libro de los Hechos es la conversión de Cornelio en Hechos capítulo 10. Este evento demuestra que el Evangelio también fue extendido a los gentiles y que Dios no hace acepción de personas. Y ahí lo vemos en Hechos 10:34, que dice así: verdaderamente comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Y eso pasó, usted sabe, con Cornelio. Y Hechos 10:14 dice que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Mira otra vez el Espíritu Santo. Dice, de hecho, aquí en el libro de Horton, que nos recomendaron aquí, dice, déjame ver si lo puedo leer rapiditamente. Yo sé que el tiempo se me está yendo. A ver, lo leo rapiditamente. Dice en la introducción, en el página número 8, dice así: en realidad el Espíritu Santo se destaca más que los apóstoles. El libro presenta la forma en que el mismo Jesús enfocó la atención sobre el capítulo 1 y 4 de Hechos, después el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo 2, pero mire más adelante dice, se menciona al Espíritu o se hace referencia a él un total de 51 veces. Por este motivo muchos han sugerido que estaría más acertado un título como Los Hechos del Espíritu Santo. Bueno, para ir concluyendo, punto número 4 y la conclusión del punto número 5, el Espíritu Santo y la obra misionera. Eso es bien importante. La expansión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma ocurrió bajo la dirección del Espíritu Santo. Los viajes misioneros de Pablo y Bernabé no surgieron únicamente de planes humanos, sino un llamado de la guía divina. Mientras dice Hechos capítulo 13, versículo 2, dice, mientras ministraban el Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he encomendado. Mire qué importante tenían la relevancia de hablarle las cosas acerca de lo que iban a hacer y del propósito del Evangelio. Siempre tomaban en cuenta al bendito Dios Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. Bueno, no tengo tiempo mucho para explicar eso, pero bueno. Conclusión, voy a terminar aquí ya. El libro de los Hechos se demuestra que la iglesia primitiva creció bajo la dirección del Espíritu Santo y no solamente por el esfuerzo humano. Desde Jerusalén hasta Roma, Lucas presenta la expansión del Evangelio como parte del plan redentor de Dios para todas las naciones. Hoy es tan relevante definitivamente la obra de la persona del Espíritu Santo en el ministerio, en la vida cotidiana, en que Dios nos use, en los dones, etcétera, etcétera.
la persona del Espíritu Santo es tan vital para que el Evangelio siga expandiéndose y para que se predique con poder y con unción. Dios me les bendiga. Bendiciones.